Recordemos, habíamos visto la fuerza de reacción de radiación, que era una fuerza de retroceso. Cuando teníamos una carga acelerada, esta irradiaba y esa misma radiación era la que causaba esta fuerza de retroceso, la fuerza de reacción de radiación, que venía dada por la fórmula de Abraham-Lorentz, mu0q² sobre 6 pi c a punto. Para derivar esta fórmula habíamos considerado un sistema para el cual partía en T1 y cuando llegaba a T2 mantenía el mismo estado, como puede ser el movimiento periódico. También habíamos utilizado la conservación de energía, pero no habíamos identificado cuál era el mecanismo responsable para que aparezca esta fuerza, si bien habíamos llegado a la conclusión que era una fuerza de retroceso. Desafortunadamente, los campos de una carga puntual se van a infinito justo en la partícula, así que no es fácil ver cómo calcular esta fuerza. Lo que vamos a hacer es tratar de evitar este problema, suponiendo que tenemos una distribución de carga extendida, para la cual el campo va a ser finito en todos lados, y al final tomaremos un límite donde el tamaño de la carga va a tender a cero. En general, la fuerza electromagnética de una parte A hacia otra parte B no va a ser igual y opuesta a la fuerza de B sobre A. Acá lo que tenemos es una distribución que se divide en partes infinitesimales y tenemos desbalances que uno las suma para cada par y la resultante es una fuerza neta de la carga en sí misma. Esta autofuerza resultante de este proceso es lo que nos va a dar la fuerza de reacción de radiación. Lorentz originalmente calculó esta autofuerza usando una distribución de carga esférica, lo que suena razonable, pero es bastante complicado a su vez. Entonces, la otra forma de llegar al mecanismo es usar un modelo que es menos realista, es una pesa, para la cual vamos a tener una carga total Q, pero va a estar dividida en dos mitades separadas por una distancia fija D. Este va a ser el sistema más sencillo para permitirnos ver cuál es el mecanismo de este desbalance de las fuerzas electromagnéticas internas. No importa que este es un modelo muy irreal para una partícula elementaria, pero en el límite, cuando D tienda a cero, vamos a tener que recuperar la fórmula de Abraham-Lorentz. Entonces, este modelo de pesa, estamos asumiendo que se mueve en la dirección X y está instantáneamente en reposo a tiempo TR, el tiempo de retardo. Vamos a necesitar el campo eléctrico de una carga puntual, que era todo esto, pero vamos a usar esta versión donde en vez de tener este triple producto vectorial ponemos con la regla vacas menos caballos estos dos productos escalares, lo ponemos acá. Y con esto vamos a poner quién es el campo eléctrico en, llamemos 1, debido a 2. Eso va a ser igual E1 Q sobre 2, ya que cada una es Q sobre 2, sobre 4pi epsilon 0 R por U al cubo C cuadrado más R escalar A U menos R por U A, donde U va a ser igual a C por R versor, ya que estamos suponiendo que está instantáneamente en reposo, así que en vez de tener el U que era C reversor menos B, queda solo esto. Así que este término se va y enganchamos C cuadrado U con el término este, que es el que aparece
acá, y luego el otro que sobra, que es el de AR por U, acá está así, y en vez de Q tenemos Q sobre 2. Adicionalmente, el R vector separación va a ser igual a L por X versor más D por Y versor. Eso simplemente mirando acá, L es esta separación, D es esta separación. Y justamente como se está moviendo, esto es el campo debido a 2, pero sobre 1 que ya va a estar por acá, así que el vector separación tiene que ser este. Teniendo en cuenta esto, R escalar U es R escalar CR versor. Es decir, esto es C por R, ya que esto es R en R versor. Por otro lado, R escalar A tiene que ser L por A, ya que la aceleración la vamos a tener en X versor, que es la dirección de movimiento, y el módulo de R es igual a raíz de L cuadrado más D cuadrado. En realidad solo nos va a interesar la componente X del campo eléctrico porque la componente Y se va a cancelar por la simetría que tenemos. Esta va a ser la misma razón por la cual no vamos a tener que considerar las fuerzas magnéticas. Se van a compensar. Entonces veamos cuáles son las componentes X de todo lo que tenemos. Por ejemplo, UX. U es esto. Necesitamos la componente X de R versor. Es decir, componente X de C por R sobre módulo de R. Y esto es igual a C por L sobre R, tomando en cuenta la componente X de R. Teniendo en cuenta eso, ¿quién va a ser E1X? Bueno, veamos la fórmula. Acá Q sobre 2, 4pi epsilon 0, R, R por U, que era C por R, todo al cubo. Luego tenemos C cuadrado más R por A, que es LA, por U, X, menos R por U, que era CR, por A, que esto ya estaba en X, y esto UX sabemos que es CLR, así que, ¿qué nos queda? Q sobre 2, 4pi epsilon 0, R, CR cubo, C cuadrado, por esto es C cubo L sobre R, más CL cuadrado A sobre R menos CRA. Esto entonces es lo que nos queda. Acá tenemos eso copiado. Vamos a poner con este 2, abajo queda un 8pi epsilon 0. El R, acá vamos a tener un R que se cancela con el de acá, haciendo que queda al cuadrado, pero sacamos un 1 sobre R factor común de todo esto, haciendo que nos quede un 1 sobre C cubo R cubo. Y acá podemos sacar también un C factor común, haciendo que quede un cuadrado. Queda un C cuadrado L, el R se fue, lo sacamos afuera, más L cuadrado A. Y acá hay que compensar con un R cuadrado, el C se fue, sacamos factor común, y el A. Pero ahora vamos a poner quién era R, el módulo de R, que es raíz de L cuadrado más D cuadrado. Es decir, que vamos a tener C cuadrado acá, y después L cuadrado más D cuadrado a la 3 medios. Y arriba vamos a tener
c cuadrado L más L cuadrado A. Y acá tenemos un d cuadrado más L cuadrado por A. Es decir, que acá nos queda un menos d cuadrado A menos L cuadrado A. Y este se va con este, haciendo que nos quede Q8pi epsilon 0 c cuadrado L menos AD cuadrado L cuadrado más D cuadrado a la 3 medios. Si las cuentas están bien, esto es la componente X de E1. Y la simetría nos dice que E1X tiene que ser igual a E2X, por lo que esta autofuerza tiene que ser igual a la suma Q sobre 2 más la suma de E1, E2 por superposición. Así que esto va a ser Q cuadrado 8pi epsilon 0 c cuadrado LC cuadrado menos AD cuadrado sobre L cuadrado más D cuadrado todo a la 3 medios en X versor. Ahí lo único que hicimos es sumar y cancelar con el 2. Por eso queda casi todo igual excepto el Q cuadrado. Hasta acá todo es exacto. Pero ahora vamos a expandir en potencias de D porque D es lo que vamos a tender a 0. Pero primero tomamos la serie de Taylor alrededor de TR, que ya la hemos utilizado antes, es esto que tenemos acá. Y la vamos a escribir de la siguiente forma. L ya sabemos que es xt menos xtr, eso ya desde el gráfico se veía, xtr, xt y acá tenemos el L, pero si xt es todo esto, le sacamos el xtr y queda todo lo demás, que lo podemos escribir de la siguiente forma. Este que está acá se va, la velocidad era 0, y este es un medio aceleración, y esto lo llamamos t grande, t menos tr, que está al cuadrado. Y el término siguiente, esto es 3 factorial, es 6, 1 sobre 6, a punto t cubo, y los que sigan. Ahora, recordemos que el tiempo de retardo era t menos r sobre c. Teniendo en cuenta eso, tenemos ct al cuadrado, esto es c por t menos tr al cuadrado, y esto es c t menos r sobre c al cuadrado, y esto es c, acá falta un paréntesis, r sobre c todo al cuadrado, y esto es directamente r, se cancelan los c's, y r al cuadrado es l cuadrado más d cuadrado. Como esto es igual a esto, d despejando es raíz de ct al cuadrado menos l cuadrado. Y esto a su vez es ct por raíz de 1 menos at 2c más a punto t cuadrado 6c, y el resto de los términos si acá estamos tomando al L de esta forma, con esta serie. Pero además tenemos que compensar este CT, por eso es que en vez de arrancar con t cuadrado arranca con t y hay un c abajo. Y ahora expandimos acá en Taylor de la siguiente forma, usando esta serie, 1 menos x cuadrado a la 1 medio, se lo aplicamos a la serie entera ahí metido, y observemos que para, por ejemplo, el primer término, este at2c, hay que hacerlo al cuadrado y sobre 2. Eso si multiplicamos después por ct queda el ct por 1, y si multiplicamos ct y hacemos esta cuenta queda esto. Y después vendrá otro que será el t a la cuarta, que es meter el segundo término acá, y después vienen todos con este y todos con aquel y todos con el siguiente, pero solo nos vamos a quedar con los que necesitemos. En principio esta ecuación
que sería que todo esto es igual a D, si tendríamos todos los términos, ¿no? Esto te da D en términos de T, donde está metido el tiempo y el tiempo retardado. Nosotros necesitaríamos resolver esto para T en función de D. Hay un procedimiento sistemático que se llama reversión de series, pero podemos obtener los primeros términos de una forma más informal, que es ignorar las potencias grandes de T, y entonces vamos a tener que en principio D es aproximadamente C por T. Eso es nada más agarrar el primer término. De acá T, que es lo que queremos, va a ser aproximadamente D sobre C. Ahora podemos usar esto mismo, pero metiéndolo con el término cúbico. Es decir, una vez que tenemos esto, D es aproximadamente CT menos A cuadrado D cubo 8C C cubo. Lo ponemos de esta forma porque lo que hicimos es meter en T cubo el D sobre C. Y acá volvemos a resolver. Si hacemos eso, nos va a quedar que T es aproximadamente D sobre C más A cuadrado D cubo 8C quinta. Y así uno puede ir formando quien esté. Va a ser 1 sobre CD más A cuadrado 8C quinta D cubo más otro término que será D cuarta. Y acá sí tenemos las potencias de D que se fueron formando agarrando cada término por separado y luego igualando. Acá tomamos los dos primeros. Pero podemos volver ahora a lo que teníamos para L, que era esta serie, y esta dependía de T. Entonces ahora podemos meter el T en estos términos. Por supuesto esto va a quedar algo mucho más grande, pero podemos quedarnos con lo que sean los primeros términos. Esto es lo que nos queda para los primeros términos. Es una serie de L en términos de D. Y como si todo esto fuera poco, después hay que meter todo eso en los L's que tenemos acá. Eso es muy complicado, pero vamos a decir cuáles son los primeros términos para el F que habíamos llamado como la autofuerza. Vamos a tener Q cuadrado 4pi epsilon 0 menos A 4C cuadrado D más A punto 2S cubo, y vendrán los términos que dependen de D, y esto estaba en X versor. Ahora esto no se termina acá porque la aceleración depende del tiempo de retardo. Si nosotros lo queremos en términos del tiempo presente, tendríamos que utilizar que A en TR es igual a AT más A punto T TR menos T, es decir, otra vez aparece Taylor, que ya apareció muchas veces y no se termina nunca de ser útil. Esto a su vez es AT a punto de T grande más todos los términos que sigan, porque simplemente es reescribir TR menos T, lo teníamos definido como menos T grande. Pero podemos agarrar la serie de T y meterla adentro. Estamos metiendo serie tras serie tras serie adentro y a algún lado vamos a llegar. Entonces, uno va a tener A de T menos A punto de T D sobre C. Y los demás términos. Entonces, el F autofuerza ahora queda Q cuadrado 4pi epsilon 0 menos AT, ya no de TR que son los de acá, sobre 4C cuadrado D más A punto 3C cubo más el término que depende de D y el resto. Pero aparece este 3 resultado de juntar este término
que lo metemos acá con el segundo que ya había. Y así con cada uno. Ahora analicemos estos dos términos que es donde va a estar lo importante. El primero depende de la aceleración. Si lo pasamos al otro lado, considerando la segunda ley de Newton, simplemente va a sumar a la masa de la pesa, porque F igual M por A, que es lo que tenemos. Ahora, nuestra fuerza, el primer término era esto, que es el que nos importa ver ahora. Pero si esto es igual a M por A, entonces, sacando las aceleraciones, esto que queda aporta a la masa. Es decir, que la masa va a ser dos veces la masa de cada partecita más 1, 4pi epsilon 0, q cuadrado 4d c cuadrado, que es todo esto. Por supuesto, después están todos los otros términos, pero esta parte eh, suma a la masa. Esto que tenemos acá sería la inercia total. En el contexto de relatividad especial no es sorprendente que la repulsión eléctrica de las cargas nos agrande la masa, entre comillas lo decimos eso. Porque, por ejemplo, la energía potencial es 1,4pi epsilon 0 q sobre 2 al cuadrado sobre d. Esto es el potencial que ya teníamos desde electrostática. Y de acuerdo a la fórmula de Einstein, E igual mc cuadrado, esta energía tiene que contribuir a la inercia del objeto. Esto es caso estático. Energía en reposo y la energía potencial para electrostática. Pero vayamos al segundo término, que es lo que importa. Este que tiene a punto sobre RC cubo. Esa fuerza queda de esta forma, si simplemente nos quedamos con ese término. Observemos que si usamos que 1 sobre c cuadrado es mu 0 epsilon 0, entonces cancelamos este epsilon 0 haciendo que quede solo un mu 0 arriba. Mu 0 q cuadrado a punto 12 pi c, y eso es todo lo que nos queda. Esto sobrevive a tomar límite cuando d tiende a 0. Acá el d no está. Todos los otros se irán a 0 y este lo analizamos aparte. Eso que nos dio es parecido a la fórmula de Abraham-Lorentz, pero en vez de un 6 tenemos un 12. Hay un factor 2 de diferencia. Pero lo que está ocurriendo es que si bien esto es la fuerza de reacción de radiación, es la interna. Es decir, esto es en 1 sobre 2 y 2 sobre 1. Falta la de cada punta sobre sí misma. Cuando uno incluye eso, ahí recién vamos a tener que f rad es igual a mu 0 q cuadrado a punto 6 pi c. Y recién ahí pudimos llegar a la fórmula de Abraham-Lorentz. Fíjense todo lo que tuvimos que pasar, pero se llega usando Taylor 50.000 veces. La conclusión es que la fuerza de reacción de radiación es debida a la fuerza de la carga sobre sí misma, o también uno lo puede ver como la fuerza neta ejercida por los campos generados por las distintas partes de la distribución de carga, actuando una sobre otra todas las partes, haciendo referencia a el dibujo que teníamos, esto, donde cada parte ejerce sobre otra si tenemos una distribución de carga. Pero siempre hay que recordar que la pesa nos sirvió para hacer todo el análisis de Taylor y luego tomar d tendiendo a 0. No nos olvidamos que el primer término explota, que eso es un problema que lo mencionamos al principio. Pero lo cierto es que la masa al final es un observable, eso lo observamos, más allá de este término que es el que termina explotando. Lo que podría pasar es que este M0 tenga una forma de compensar infinitamente este infinito. Porque este problema, de alguna forma, persiste en electrodinámica cuántica, donde se resuelve con un proceso que se llama renormalización de masa. Pero eso es otro tema, lo estamos contando nada más como conclusión de todo este procedimiento que si llegaron hasta acá, ahora ven
por qué había que pasar por todos esos pasos. Lo importante es decir cuáles son los pasos, no hacer todas las cuentas, para ver que al final todo ese Taylor nos devolvió un resultado que habíamos llegado de otra forma por un caso particular. Es una forma de poder decir, bueno, hay un mecanismo por el cual podemos llegar a esa misma fórmula.